Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlo. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Servia. Esto es CNN Dinero. Si les parece, comenzamos. La variante Delta podría amenazar la recuperación de los Estados Unidos. La economía del país no está 100% abierta y todavía el mercado laboral no se recupera del todo. Hay espacio para crecer, pero ¿podría esta peligrosa variante poner en jaque el proceso de recuperación? Lo analizamos. $6,8 millones de empleos se deben recuperar para que la economía de Estados Unidos regrese a los tiempos de la pandemia. ¿Cuáles son las industrias rezagadas en la generación de empleos? Te lo contamos. La reforma tributaria que plantea el gobierno de Colombia no será suficiente para atender las deudas del país, según ha dicho el ministro de Hacienda de esa nación. Expertos de JP Morgan creen que el proyecto se aprobará, pero dicen que se van a requerir nuevas medidas. Este escenario podría hacer que las protestas regresen. Lo conversamos. En un nuevo Dime Xavier te damos 5 recomendaciones a la hora de hacer compras con el sistema Compre Ahora y Pague Después. La variante Delta podría amenazar la recuperación de Estados Unidos. La economía del país no está 100% abierta y todavía el mercado laboral no se recupera del todo. Hay espacio para crecer, pero ¿podría esta peligrosa variante poner en jaque el proceso de recuperación? Lo analizamos. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a Ahmed Riesgo, jefe de inversiones de Insignio Financial Group. Nos acompaña desde aquí, desde la ciudad de Miami. Ahmed, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Nuevamente el mercado no da por hecho que la pandemia termine. Y hay dos razones. Primero, la cantidad de personas que no se han vacunado y también la variante Delta, altamente contagiosa y con consecuencias que todavía no podemos dimensionar ni aquilatar. ¿En qué medida esta variante, Ahmed, con los números que estamos viendo hoy día de contagios, podría amenazar la recuperación económica? Bueno, voy a tomar un poco de excepción con algo que esta variante es más peligrosa. Sí, ciertamente tiene más alta transmitibilidad, pero el único estudio que tenemos de un país vacunado que ha tenido ya la variante Delta nos enseña que la tasa de mortalidad es exactamente igual que el gripe, que es 0.1%, incluso en los menores, incluso menos que eso. Es un variante que tiene más transmisibilidad, pero es menos peligrosa en ese sentido. Y a la misma vez no estamos viendo niveles de hospitalización o de casos de enfermedad seria equivalente a lo que tuvimos el año pasado. Mis expectativas son que sí, o sea, posiblemente pueda dañar un poco la recuperación, pero no vamos a llegar a un estado de lockdown como que el que tuvimos en el 2020. Ok, pero ¿cuál sería el escenario más conservador que podríamos esperar en caso, y que es lo más probable, que los contagios aumenten? Un escenario así, por ejemplo, podría implicar un nuevo estímulo económico en caso de que las cosas se compliquen. Claro, no habría un lockdown o, digamos, un confinamiento, pero ¿cuál sería el escenario conservador o quizá el más complejo a tu juicio que podríamos enfrentar? Sí, hay muchas piezas aquí importantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este escenario ahora donde el caso está, los variantes de Delta están en las noticias, esto, por ejemplo, incrementa la probabilidad que el gobierno americano pase otro nuevo estímulo. Va a haber una tensión entre el mercado y lo que están haciendo los políticos. Mira, lo estamos viendo claramente. La Casa Blanca con Biden está resistiendo los esfuerzos más grandes del CDC a imponer restricciones más fuertes. Y es porque los políticos lo que sí no van a tomar
es un double dip recession, o sea, una contracción económica de nuevo. Ciertamente. Ahora, ¿qué podría pasar en ese escenario, en un escenario que las cosas se compliquen un poco? Estamos hablando de un escenario relativamente plausible, conservador. ¿Qué pasaría con el crecimiento y con el empleo? Son dos variables que evidentemente se verían afectadas, pero ¿hasta qué punto? Sí, bueno, yo creo que el GDP, lo que es el PIB en Estados Unidos, va a acabar el año entre el 6.5 y 7%. O sea, lo he bajado un poco por estas subidas de casos que hemos tenido. Pero, o sea, todavía estamos hablando de un nivel de crecimiento que es casi 3 veces lo que es el trend level en Estados Unidos. Todavía una recuperación muy fuerte históricamente, pero quizás un poco más baja que lo que esperábamos hace 2 o 3 meses. ¿La contracción del año 2020 en qué números anduvo? Estábamos hablando de una contracción del como el 6-7% a nivel anual. Claro, o sea, básicamente se estaría regresando a niveles prepandemia. O sea, lo que se perdió el 2020 se recuperaría el 2021. ¿Eso es un análisis correcto o falta data, falta cruzar más variables y estoy simplificando mucho las cosas? Claro, pero mire, algo muy interesante, por ejemplo, es que ya estamos básicamente al nivel de PIB antes de la pandemia, pero todavía hay millones de trabajadores sin empleo. Eso también significa que el Fed se va a mantener mucho más con la política monetaria comoditicia que quizás algunos de los peores casos estaban pensando, incluso quizás hace 2 o 3 meses. Bueno, 6.8 millones de empleos se necesitan crear básicamente para llegar a niveles prepandemias y de eso vamos a hablar más adelante en este programa. Ahora bien, Ahmed, la desaceleración del proceso de vacunación no deja de ser un factor preocupante. Quienes no están inmunizados evidentemente que son candidatos a enfermarse de COVID y esto preocupa, particularmente en estados del sur donde la vacunación ha sido mucho más lento. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu óptica respecto a esto? Porque evidentemente que, digamos, si la variante Delta se va a ensañar con alguien, va a ser precisamente con aquellos grupos, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. No, correcto, y usted está totalmente correcto. O sea, la preocupación principal de los políticos en este momento debe ser incrementar la proporción de la población que sigue sin vacunas. Eso va a ser un caso difícil porque o sea, las vacunas están disponibles, especialmente en Estados Unidos, en Europa. En el mundo desarrollado, la capacidad de estar, el problema es en la demanda. Hay grupos, hay partes de la sociedad que simplemente no quieren tomar la vacuna. O sea, puedes poner la culpa en social media, en Facebook, en sus grupos. O sea, es muy difícil, yo creo, o va a ser muy difícil causar que el nivel de vacunaciones suba. Lo que sí tenemos esperanza, y esto es algo positivo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, es que estamos viendo que el mismo sector privado, o sea, no el gobierno, el sector privado en Estados Unidos está empezando a demandar que los empleados o que la gente que entra en sus tiendas tengan vacuna o que tengan máscara. Esas son cosas que son positivas. Como decía un compañero de trabajo de Standard & Practice, de esta salimos todos juntos, no separados. Sí, y también no deja de ser, y esto lo digo a título personal, no deja de ser, perdóname, porque me tengo que ir, no deja de ser vergonzante que en este país, existiendo tantas vacunas disponibles, todavía no lleguemos a un número mínimamente aceptable, cuando otros países están justamente haciendo esfuerzos enormes por precisamente obtener vacunas. Ahmed Riesgo, me tengo que ir. Gracias por estar en el programa. Jefe de inversiones de Insignio Financial Group, nos acompañaba desde aquí, desde la ciudad de Miami. Nosotros hacemos una pausa y al volver en CNN Dinero les contamos quiénes son el ganador y el perdedor de esta semana. Algunos aeropuertos del oeste del país enfrentan... En Estados Unidos, algunos aeropuertos del oeste del país enfrentan un problema en común, y es la escasez de combustible. En algunos casos, esto podría provocar la cancelación de algunos vuelos u obligar a las compañías aéreas a hacer paradas adicionales. Parte del problema es la falta de conductores de camiones cisterna necesario para el reparto de combustible. Según un grupo comercial del sector, se calcula que el 20% de los camiones cisterna de todo el país están aparcados,
por falta de conductores calificados. La escasez que provoca esta situación ya afecta también a las gasolineras. Y al problema de las aerolíneas en el oeste se suma que parte del suministro en la región se está reorientando. Esto es para aumentar a los aviones que luchan contra los incendios forestales. ¿Y quién gana esta semana? Apple, Google y Microsoft. ¿Por qué? En conjunto ganaron un total de 57.000 millones de dólares en el último trimestre. Aunque la pandemia por el COVID-19 impactó negativamente a muchos sectores de la economía en todo el mundo, tuvo un efecto distinto en las tecnologías estadounidenses porque el rápido cambio a la digitalización las terminó beneficiando. ¿Y cómo es esto? Google reportó ganancias de 18.500 millones de dólares gracias a la demanda masiva de publicidad en línea. ¿Por qué razón? Los consumidores están pasando más tiempo comprando en sus teléfonos y computadoras portátiles. ¿Sabes de cuánto fue el aumento del negocio principal de publicidad de búsqueda? 69% con respecto al año anterior. Una cifra impresionante. Y esto no es todo. Los ingresos por publicidad de la plataforma de videos YouTube aumentaron un 84% a 7.000 millones. Apple superó por su parte las expectativas de Wall Street. Las ventas de iPhone aumentaron un 50% año tras año a 39.600 millones de dólares. Esto es significativo porque el trimestre de junio suele ser el más lento y además tuvieron que lidiar con una escasez global de chips de computadora. A Microsoft le benefició la cantidad de empresas construyendo infraestructura para el trabajo remoto. Para que se den una idea, su negocio en la nube tuvo un incremento de 51% con casi 250 millones de usuarios activos mensuales. Claro, todavía no sabemos si este auge va a continuar a este nivel o si los problemas de escasez quedaron en el pasado, pero lo cierto es que por reportar ganancias combinadas de 57.000 millones de dólares, Apple, Google y Microsoft se llevan esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. Bueno, ¿y quién pierde esta semana? Los Juegos Olímpicos Beijing 2022. ¿Por qué razón? Washington está presionando a los patrocinadores estadounidenses por su participación en los también llamados Juegos de Invierno del próximo año. Un comité bipartidista de políticos estadounidenses interrogó a representantes de las empresas Airbnb, Coca-Cola, Intel, Visa y Procter & Gamble sobre el patrocinio corporativo del evento. El representante republicano Chris Smith preguntó cómo podrían conciliar su compromiso ostensible con los derechos humanos con la subvención de unos Juegos Olímpicos celebrados en un país que está cometiendo activamente abusos contra los derechos humanos, incluido el genocidio, según dijo el legislador. Visa respondió que mientras los gobiernos permitan que los atletas asistan a las Olimpiadas, ellos estarían allí para apoyarlos o patrocinarlos. Airbnb dijo que la asociación de la compañía con el Comité Olímpico Internacional no se centra en Beijing ni en ningún otro juego. Intel sostuvo que la empresa no ha expresado su posición sobre la ubicación de estos Juegos Olímpicos y Procter & Gamble manifestó que estaba retrasando las decisiones de marketing para escuchar las perspectivas de la comisión. ¿Qué es lo que pasa? Washington critica las presuntas acciones de Beijing en la región occidental de Xinjiang, donde señalan que hasta 2 millones de uigures y otras minorías musulmanas fueron colocadas en una extensa red de centros de detención. China, por su parte, niega las acusaciones de abusos a los derechos humanos o que sean centros de detención y argumentan que esos complejos son necesarios para prevenir el extremismo religioso y también el terrorismo. Además, un vocero de la Cancillería china dijo este miércoles que los señalamientos de algunos políticos de Estados Unidos están llenos de arrogancia, y violan el espíritu de la Carta Olímpica. Por su parte, el senador demócrata Jeff Murphy dijo que celebrar los Juegos Olímpicos en China y permitir que su gobierno autoritario coseche las recompensas de su prestigio y la propaganda de organizar este evento amado a nivel mundial no defiende el espíritu olímpico. Otros sostuvieron que las empresas estadounidenses que patrocinan los Juegos Olímpicos pueden tener que gestionar los riesgos materiales y de reputación si no presionan a China para que haga mejoras concretas en materia de derechos humanos. También se preguntaron si la Olimpiada debería ser relocalizada y si los patrocinadores deberían tener un rol mucho más moderado, como hicieron algunas firmas en los Juegos de Tokio 2020 debido al coronavirus. Y lo cierto es que mucho antes de que comience la competencia en China, los patrocinadores ya se enfrentan a su presión por precisamente su participación. Y por eso esta semana los Juegos Olímpicos de Beijing 2020 se llevan la medalla de cartón de CNN Dinero.
Y cuando regresemos, 6,8 millones de empleos se deben recuperar para la economía, para que la economía, la de Estados Unidos, precisamente regrese a los tiempos de la prepandemia. ¿Cuáles son las industrias rezagadas en la generación de empleo? Te lo contamos. Walmart anunció una nueva estrategia para atraer y retener a sus trabajadores en Estados Unidos. Dijo que va a cumplir la matrícula universitaria completa y los libros de sus empleados en algunos locales. Según anunció la compañía, el programa incluye 10 socios académicos que van desde la Universidad de Arizona hasta la Universidad de Southern New Hampshire. Los beneficiarios deben seguir siendo empleados a tiempo parcial o completo en Walmart para poder participar. La empresa anunció que eliminará la cuota de $1 al día que pagaban anteriormente los trabajadores de Walmart y Sam's Club que querían obtener un título universitario. Actualmente unos 28.000 trabajadores participan en este programa que Walmart comenzó en el año 2018. Recordemos que esta cadena de almacenes tiene alrededor de 1,5 millones de empleados. 6,8 millones de empleos se deben recuperar para que la economía de Estados Unidos regrese a los tiempos de la prepandemia. ¿Cuáles son las industrias rezagadas en la generación de empleos? Te lo contamos. Y para tratar este tema hemos invitado a Fernando Zapatero, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Boston. Profesor, gusto de saludarle. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Perfectamente. El gusto es nuestro. Estamos hablando de industrias como los cruceros, parte del sector turístico, artes y entretenimiento, entre otros, pero es improbable que en el corto plazo y con la variante Delta, estas industrias se recuperen con gran facilidad. Efectivamente, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Hay el efecto inmediato, ahora la variante Delta, pero antes de la variante general de COVID. Pero luego también lo que ha ocurrido con esta situación es que se han acelerado tendencias que ya existían. Entonces, algunos sectores obviamente se van a recuperar, algunos se van a recuperar quizás solo parcialmente y algunos no se van a recuperar. Claro, el caso de la industria de los cruceros, por lo menos aquí en la Florida, es preocupante. Hay muchas ciudades, por ejemplo, el caso de Fort Lauderdale, Miami, Tampa, estoy pensando, que de alguna forma esas industrias son, digamos, muy decisivas en la economía local. No hay dinero que alcance, digamos, para perder 1 año y medio de pérdidas en la industria de los cruceros. Veremos fusiones, adquisiciones, en este caso, qué es lo que va a pasar, porque hay mucha gente que está preocupada y ha tenido que migrar hacia otros empleos, porque realmente no se puede estar 1 año y medio esperando que el trabajo que perdieron regrese. Sí, esa es una industria que yo sí creo que con el tiempo se recuperará completamente. Lo que es cierto es que, como ocurre en situaciones de emergencia, quizás haya empresas que no vayan a poder soportar las pérdidas temporales y tenga que haber ventas, fusiones, etcétera. Pero desgraciadamente es una industria que depende de la voluntad de la gente de juntarse en espacios cerrados y con los riesgos actuales, también en normativas que a la gente no gusta, pero incluso siguiendo o no siguiendo las normas, mucha gente va a tener miedo de encerrarse en un local, y mientras no se estabilice la situación de salud, pues es difícil ver una recuperación completa de esta industria. Pero yo sí creo que esta industria terminará recuperándose completamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Eso va a depender de cómo funcione la situación sanitaria. Un caso similar es el de los artistas, músicos, bailarines, actores, aquellos que se presentan en vivo. Y no hablo de los grandes músicos y actores, hablo de aquellos de Broadway, de tantos lugares del país, de los Estados Unidos y también de todo el mundo, que no han tenido trabajo en más de 1 año y medio, ¿no? No hay garantía de que esta industria regrese pronto y con aforos ilimitados, que es, digamos, la única forma en la cual puede reportar, digamos, ingresos. Un ejemplo muy parecido al anterior, ¿no? Sí. Pero esta es una industria donde hay algunos factores adicionales. Que duda cabe que a todos nos gusta ver una buena obra de teatro en directo, o un buen concierto, o un ballet. Pero lo que es cierto también es que durante este último año y medio mucha gente se ha acostumbrado a ver
ha desviado el tiempo que dedicaba a espectáculos en directo, lo ha dedicado a espectáculos por televisión, por cámara, streaming, y incluido obras de teatro y óperas. Y entonces existe el riesgo de que una parte de la población, una parte del público, se haya acostumbrado a consumir estos productos en casa y no vaya a volver con tanta frecuencia al teatro o al concierto una vez que se haya restablecido la situación sanitaria. Entonces, estas son industrias donde es posible que se produzca un ajuste a la baja. Habrá recuperación, pero quizás la recuperación no sea a los niveles anteriores a la pandemia. Ahora, profesor, y para terminar, ¿qué debe suceder para que estos casi 7 millones de empleos, 6.8 millones precisamente, puedan regenerarse? Digamos, que la variante Delta, digamos, de alguna forma no sea tan dañina como muchos esperan, que muchos más americanos o estadounidenses, digamos, terminen de vacunarse o tomen la decisión de vacunarse para ver si llegamos a una inmunidad de rebaño. ¿Cuáles son los factores que tienen que suceder para que de alguna manera estos empleos se regeneren con cierta rapidez? Bueno, yo creo que todos esos son indudablemente muy importantes. Vacunación, no solo local, sino global, en todo el mundo, de manera que la epidemia no siga regenerándose. Pero además yo creo que tiene que haber también otros factores de tipo económico estructurales. O sea, ya va a haber sectores que van a desaparecer o si no completamente, parcialmente. Entonces tiene que haber movilidad de la fuerza laboral, tiene que haber educación, por ejemplo. Hay trabajos, hablamos antes, seguramente no va a volver al nivel previo a la pandemia. Esa gente tendrá que buscar otras, gente que se vea afectada, los trabajadores afectados, tendrán que buscar otras colocaciones. Eso implicará seguramente reeducación, movilidad también, desplazarse a otra localidad donde haya una industria con trabajos abundantes. Entonces, existe indudablemente, hay un componente sanitario, de política pública, pero también tiene que haber factores económicos. Reeducación. Bueno, eso ya ha sucedido. Yo tengo amigos en Nueva York. Exacto, pero esto ya ha sucedido de alguna manera. Profesor, tengo amigos en Nueva York que son actores o son, de alguna manera, trabajan en Broadway y ya hace rato, desde el año pasado, que ya trabajan en otra cosa porque los empleos en los que ellos trabajaban definitivamente desaparecieron hasta nuevo aviso. Gracias al profesor Fernando Zapatero, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Boston, por acompañarnos en esta edición de CNN Dinero. Gracias, profesor. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y al volver, ¿te conviene hacer compras en cuotas? En un nuevo Dime Xavier te explicamos sus beneficios. En Estados Unidos, cada vez más empresas parecen dar opciones a sus trabajadores. O se vacunan o se van. Por ahora, esta postura está siendo encabezada por las grandes compañías de tecnología de Silicon Valley. Facebook y Google ya anunciaron que todos los empleados que vuelvan a la oficina deben vacunarse. Netflix también se convirtió en el primer estudio que exige vacunarse. La orden aplica para todos los actores que protagonicen su programación, así como para los empleados que estén en contacto con ellos. En las oficinas de Wall Street que ya se están llenando, las vacunas también son obligatorias. Lo mismo en el sector financiero con BlackRock y Morgan Stanley, que anunciaron la misma medida. La lista se extiende con Saks Fifth Avenue, el Washington Post, Ascension Health y Lyft. En un nuevo Dime Xavier te damos 5 recomendaciones a la hora de hacer compras con el sistema Compre Ahora y Pague Después. ¿Qué haces? Comprando el último reloj inteligente. Pero no me dijiste que te estabas ajustando a un presupuesto. Sí. ¿Y entonces? ¿No sabes? Lo pago en cuota y no me cuesta nada. ¿Ah, no? ¿No? Me preguntan, Xavier, es cada vez más frecuente que cuando voy a comprar en línea me ofrecen pagar la compra en algunas cuotas. Pregunto, ¿me conviene distribuir los pagos o hacerlo de una vez? Vamos por parte. A ese sistema se le conoce como Compre Ahora y Pague Después. Aunque no es una modalidad nueva, está creciendo en popularidad en el comercio electrónico. ¿Y cómo funciona?
Básicamente puedes adquirir lo que quieres ahora pagando un adelanto o nada. Y el restante, pagarlo en varios pagos mensuales. Generalmente sin pagos de interés. Digamos que quiero comprar un reloj que vale $300. Me ofrecen un plan en el que pago el 25% ahora y el resto divido en 10 pagos mensuales. Decido comprarlo. Si ellos me aprueban, entonces pago $75 de entrada y $22.50 cada mes por los próximos 12 meses. La idea es hacer que las compras sean más fáciles para los consumidores, especialmente para aquellos que tienen problemas de liquidez, no pueden hacerle frente porque no tienen el dinero disponible, pero así obtienen la gratificación inmediata. Y para los negocios, especialmente en mercados altamente competitivos, la idea es atraer clientes, mover inventarios, aumentar las ventas e incentivar la lealtad porque se apuesta a que esos clientes comprarán más en el futuro. Por eso muchos incluso asumen el costo de transacción. Ahora, si no pagas a tiempo, posiblemente te cobren un cargo de liquidación o lo agreguen a la suma total de interés de la deuda. Puede que te cobren cargos por pagar atrasado. Además, si no pagas a tiempo, puede que tu puntaje de crédito sea impactado negativamente. Si estás pensando tomar esa vía, te sugiero. Número 1. Aprende de la experiencia de otros. Según una encuesta de Lending Tree realizada a 1,040 consumidores en Estados Unidos, 2 de cada 3 compradores que han utilizado el sistema comprar ahora y pagar después, ¿sabes qué dijeron? Que normalmente compran más de lo que comprarían si tuvieran que pagar todo por adelantado. Cerca 1 de cada 2 dijo que no habría realizado la compra completa si no hubiera tenido la opción de financiar. Y otra cosa, más de 7 de cada 10 consumidores que han utilizado el financiamiento de comprar ahora y pagar después, se le cobraron cargos o intereses por pagos atrasados. Número 2. Sé realista sobre tus gastos. Aunque la tienda te diga, wow, felicitaciones, tienes la aprobación de gastar $500 o $1,000 o la cantidad que fuera, eso no quiere decir que debas tomarlo. Dale una mirada profunda a tus ingresos y gastos para saber cuánto dinero disponible tienes al alcance, que no vaya a crearte problemas de pago en el futuro. Número 3. Diferencia entre necesidad e impulso. Antes de lanzarte a adquirir ese nuevo reloj inteligente o esa cartera de diseñador o lo que fuera, ayúdate con este proceso de toma de decisiones. Primero debes preguntarte si se trata de una compra impulsiva o necesaria. Si tienes dudas, date unas 72 horas para calmar el impulso. Ahora, si es necesaria, la pregunta siguiente sería, ¿es importante y urgente o es solo importante? Si es solo importante pero no urgente, dale prioridad a lo urgente e importante. Si es importante y urgente, averigua si puedes conseguirlo regalado o prestado. Si es así, tómalo. Recuerdo una pareja que necesitaba un cochecito para su hija. Un familiar tenía uno en buenas condiciones y se lo regaló. Cubrieron su necesidad y no tuvieron que comprarlo. Si no es el caso, pregúntate si lo puedes afrontar o no. Puede que sea una necesidad, pero el costo es tan alto que afecta a otras áreas de la economía personal que son más importantes y urgentes. En ese caso, si no puedes afrontarlo, entonces espera ahorrar. Busca un precio más asequible hasta que puedas afrontarlo. Si decides que puedes, la pregunta siguiente es, ¿cómo lo adquieres? ¿Pagando en efectivo o financiado? Aquí entraría compra ahora y paga después como una de las opciones. Como primera opción, si puedes afrontarlo en efectivo, sin afectar el flujo de caja, es preferible pagarlo de un cantazo. Número 4. Entiende los términos de uso. Es más fácil pensar en términos de intereses y cargos con las tarjetas de crédito, pero aquí puede suceder igual. Antes de aceptar las cuotas, entiende a qué te estás comprometiendo. ¿Cuáles serán los intereses? ¿Hay cargos? ¿Qué cargos? ¿Y qué pasa si no pago a tiempo? Revisa si el financista le avisará al buró de crédito si pierdes un pago. Si entiendes esto, estarás mejor preparado para evitar los cargos extra. Número 5. Paga a tiempo. Una opción es usar calendarios electrónicos que te hagan recordar el pago. Los teléfonos inteligentes lo tienen. También tienes una opción de automatizarlo. Lo importante es evitar cargos e intereses innecesarios que terminen siendo más costosos de lo que originalmente estimaste. Mi gente, el crédito ni es bueno ni es malo. Es un instrumento disponible y como toda herramienta, si la utilizas correctamente en el momento oportuno y sabiendo sus limitaciones, puede darte buenos resultados. Como también puede destrozarte las finanzas si no las usas correctamente.
Hacemos una pausa y al regresar, el futuro de la reforma tributaria que plantea el gobierno de Colombia. Lo analizo con un experto de JP Morgan. ¿Tienes alguna pregunta de finanzas personales? ¿Tienes alguna duda sobre tus finanzas? Envíame un video, audio o escríbeme a dimesavier@cnn.com. La mayor empresa de alimentos y bebidas del mundo, Nestlé, dice que los precios van a subir aún más. Explicó que esto es a medida que aumentan los costos de los productos básicos y del transporte. En conferencia telefónica, el CEO de Nestlé, Mark Schneider, dijo que aumentarán los precios de sus productos en la segunda mitad del año como respuesta al incremento de costos de los insumos. Consideró que la inflación había estado prácticamente ausente durante varios años, pero que ahora los ha golpeado directamente, aunque opinó que la inflación es transitoria. Sin embargo, Nestlé tendría que subir los precios aproximadamente un 2% para compensar los aumentos de costos del 4%. Recordemos que en el primer semestre de 2021 Nestlé ya había subido los precios un 1,3%. La reforma tributaria que plantea el gobierno de Colombia no será suficiente para atender las deudas del país, según ha dicho el ministro de Hacienda de esa nación. Expertos de JP Morgan creen que el proyecto se va a aprobar, pero dicen que se requieren nuevas medidas. Este escenario podría hacer que las protestas masivas regresen. Lo conversamos. Y para este análisis hemos invitado a Ben Ramsey, jefe de investigación económica para América Latina de JP Morgan. Nos acompaña en vivo desde la ciudad de Nueva York. Ben, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Es probable que la reforma se apruebe? Varios sectores políticos están dando esto por descontado. Recaudaría aproximadamente 3.900 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Y el ministro de Hacienda ya ha dicho que no será suficiente para atender todas las deudas, las demandas. El gobierno tampoco tiene mucho margen para endeudarse, lo sabemos. Hay digamos, la deuda respecto al PIB es ya lo suficientemente alta. Y sabemos que los sectores afectados por la pandemia no van a quedar contentos. Y me imagino que el riesgo de nuevas protestas también existe. ¿Se podría reeditar la protesta social de abril pasado del año 2019? Porque esta reforma, evidentemente, por el mundo social que está protestando, no va a ser considerada suficiente. Te saludo. Muchos saludos, José Manuel. Gracias por la invitación. En realidad, no estamos esperando que haya más protestas luego de esta nueva reforma. Yo creo que esa reforma realmente es una que es realmente políticamente correcto. Es uno que ahora no está tocando la renta, el impuesto sobre la renta de personas naturales, no está tocando el IVA. Realmente lo único que está haciendo es revertiendo rebaja sobre los impuestos de renta que el sector corporativo había gozado en la última reforma, que por cierto había impulsado algo de inversión y crecimiento antes de la pandemia. Por eso pensamos que es una reforma, modesta, no es la que va a realmente, como hablamos, disminuir el ritmo de crecimiento de la deuda, aunque disminuirlo un poco, pero tampoco estamos viendo más protestas luego de esa nueva reforma que sí pensamos que se va a aprobar. Claro, es una reforma que no le toca el bolsillo a la clase media, claro está, a diferencia de la primera reforma que creó, o que fue la piedra fundacional para las protestas. Evidentemente que esta reforma está planteando que el sector privado, ponga más recursos y también hay, un esfuerzo de austeridad fiscal por parte del Estado. Básicamente son los dos componentes que propician que estos recursos, estos 4.000 millones de dólares, se puedan recaudar a partir del año 2022 en caso de que este proyecto fiscal se pueda aprobar. Ahora, ¿qué otras medidas debe tomar el gobierno para llegar a las elecciones con una situación económica más aliviada y también de menor tensión social? Tenemos elecciones el próximo año, pero todavía queda un camino que recorrer. Colombia está en el proceso de inmunización y ciertamente que su economía está bastante lejos de mostrar signos de recuperación. Bueno, de hecho, ni esta reforma ni la que se propuso el exministro iba a hacer mucho en cuanto a aumentar los impuestos este año. De hecho, el impulso fiscal de Colombia iba a incrementarse tanto con la otra reforma como con esta en el año 2021. Entonces,
El impulso fiscal para ayudar a recuperar el crecimiento con todos los programas sociales incluidos, realmente iban a ser parte de la reforma y todavía lo van a hacer. La diferencia es cómo Colombia pretende hacer la consolidación de las cuentas fiscales, luego realmente del 22, realmente del 23. Tanto la reforma que no se dio y esta nueva únicamente iban a hacer ese esfuerzo de consolidación luego del 23. Ahora la diferencia es que las personas naturales, bueno, no van a sentir el impacto, pero de nuevo, nunca iba a ser este mismo año. Ahora bien, entonces vemos un gobierno con un impulso fiscal aumentando el déficit fiscal este año. De hecho, Perú, Chile sí también están aumentando, pero países como Brasil ya han tenido que disminuir ese impulso fiscal porque la deuda se iba creciendo. A diferencia con Chile y Perú, donde empezaron con niveles de deuda mucho más bajos, Colombia ya tenía un nivel de deuda bastante moderadamente alto. Sí, exactamente. El nivel de endeudamiento respecto al PIB prepandemia de Colombia, como tú dices, Ben, ya era bastante alto. Hablemos sobre la posible pérdida del grado de inversión. Es un tema que preocupa a muchos colombianos, a muchos expertos, a muchos políticos precisamente. ¿Qué posibilidades hay de que ello ocurra? Básicamente, ¿crees que futuros proyectos que de alguna manera aumenten el gasto podrían condenar a Colombia a perder el grado de inversión? ¿Cuáles serían las consecuencias de perder este grado y cuán complejo entiendo que sería volver, digamos, a recuperarlo en caso de que se pierda, Ben? Claro. Bueno, por dos de las tres calificadores más conocidos ya se ha perdido el grado de inversión por Standard & Poor's, por Fitch. Entonces realmente estamos viendo si el último de los tres, Moody's, se une a ese movimiento o se queda. Hasta ahora Moody's ha tenido una visión un poco más, menos pesimista, digamos, en cuanto no solo la tendencia de las cuentas fiscales, que sí les preocupa, pero sobre las instituciones macroeconómicas del país y la resiliencia del país ante choque. Yo creo que eso es lo que le tienen a Moody's todavía, por lo menos en un modo de esperar para ver un poco más. Pero sí, el impacto de perder por dos y realmente el mercado anticipando que eso iba a suceder luego de que no se dio la reforma inicial de la reforma fiscal, ha hecho de que el costo de financiamiento de Colombia ha subido. Si vemos, por ejemplo, los spreads de la deuda externa, el costo de asegurarse ante un default, los credit default swaps de Colombia, han aumentado ahora. Al comenzar el año estaban muy parecidos al nivel de México. Ahora están casi acercándose a Brasil, que es un país que ha perdido el grado de inversión hace varios años. Lo que sabemos es que cuando sube el costo de financiamiento es aún más difícil de estabilizar los niveles de deuda. Y eso yo creo que va a la segunda parte de la pregunta. Sí, lo vemos difícil, por lo menos recuperar el grado de inversión de forma rápida. Esto es un proceso que lleva años y mientras tanto hay que haber un esfuerzo difícil para mantenerse las cuentas fiscales más estables. Y si las encuestas no se equivocan y Gustavo Petro llega a la presidencia, veremos cómo reaccionan los mercados respecto a sus políticas, porque la verdad es que todavía no tenemos claro qué tipo de izquierda representa Gustavo Petro. Gracias a Ben Ramsey, jefe de investigación económica para América Latina de JP Morgan, nos acompañaba desde la ciudad de Nueva York. Hasta pronto, Ben. Gracias a ustedes. De esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Feliz fin de semana.